El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de mi habitación, iluminando la escena de caos que había creado mientras empaquetaba mis cosas. Cada prenda que elegía parecía un reflejo de mi vida, una blusa que me recordaba las reuniones aburridas de trabajo, un vestido que había usado en una cena con Miguel, donde las conversaciones se limitaban a planes futuros y ambiciones profesionales. Me detuve un momento, observando la maleta abierta en el suelo. ¿Qué estaba haciendo realmente? —Clara, ¿estás lista? —gritó Miguel desde la sala, su voz resonando en la casa como un eco familiar. —Sí. —Un segundo más —respondí, tratando de ocultar la mezcla de ansiedad y emoción que me invadía. La idea de pasar un fin de semana en la granja de mi tío Ramón en La Mancha me entusiasmaba. Necesitaba un respiro, alejarme de la rutina monótona que me asfixiaba. Pero, a la vez, sentía un pequeño remordimiento por dejar a Miguel solo, aunque sabía que no me entendería. Mientras cerraba la cremallera de la maleta, tomé un profundo respiro. Recordé las últimas semanas, las miradas vacías, las conversaciones superficiales y esa sensación abrumadora de estar atrapada en una vida que no elegí del todo. Con un último vistazo a la habitación, me dirigí hacia la sala. Miguel estaba sentado en el sofá, revisando unos planos en su portátil. —¿Ya estoy lista? —anuncié, intentando sonreír. Él levantó la vista, sonriendo levemente. —Perfecto. ¿Tienes todo lo que necesitas? —Creo que sí —dije, aunque no estaba completamente segura. Mi mente seguía divagando. ¿Qué pasaría si este fin de semana me cambiaba la vida? El viaje en coche fue tranquilo, pero la atmósfera se sentía tensa. Miguel hablaba sobre su trabajo, pero yo apenas escuchaba. Mis pensamientos estaban en otro lugar, en la granja, en los recuerdos de infancia, en Ramón. Siempre había sentido una conexión especial con él, un lazo que nunca había sido completamente claro. Finalmente, llegamos a la granja. La vista era impresionante. Vastos campos de trigo dorado se extendían hasta donde alcanzaba la vista, y el aire fresco estaba impregnado de aromas de hierbas y flores silvestres. Al bajar del coche, una oleada de nostalgia me golpeó. —Clara, ven aquí —me llamó Ramón, quien apareció de entre los árboles, su sonrisa amplia y acogedora. —Tío Ramón —exclamé, corriendo hacia él. Lo abracé con fuerza, sintiendo su calidez. —¿Cuánto tiempo sin verte? —dijo, separándose ligeramente para mirarme a los ojos. —Estás más hermosa que nunca. —Gracias, pero creo que es solo el aire de la naturaleza —respondí, riendo nerviosamente. —Vamos, te mostraré la granja —me dijo, guiándome hacia los establos. A medida que caminábamos, compartía historias de su juventud, de cómo había trabajado la tierra, y yo me dejaba llevar por el encanto del lugar. Las risas y anécdotas eran un bálsamo para mi alma cansada. El sonido de los pájaros cantando y el suave murmullo del viento en los árboles creaban una melodía perfecta. —¿Recuerdas cuando venías aquí de pequeña? —preguntó Ramón, mientras nos sentábamos en un viejo banco de madera. —Sí, no puedo olvidar aquellos días. Corría por el campo y me sentía libre —respondí, con una sonrisa nostálgica. —¿Y ahora? ¿Te sientes libre? Me miró con curiosidad, como si leyera mis pensamientos. La pregunta me sorprendió. Nunca había pensado en eso. Libre parecía una palabra tan lejana. Mientras contemplaba el horizonte, la realidad de mi vida en Madrid me abrumó. A veces siento que estoy atrapada, confesé, casi en un susurro. —No tienes que estarlo —dijo Ramón, su tono suave y comprensivo. Este fin de semana es para ti, para reencontrarte contigo misma. Mis ojos se encontraron con los suyos, y en ese instante una chispa de algo más que amistad estalló entre nosotros. ¿Era posible que la conexión que había sentido de niña aún existiera? Mientras me perdía en sus palabras y en la belleza del paisaje, una parte de mí comenzó a despertar. Quizás este fin de semana no solo sería un escape, sino el inicio de algo que había estado latente en mi corazón. La noche había caído suavemente sobre la granja, y el crepitar de la fogata iluminaba nuestros rostros mientras Ramón y yo nos sentábamos frente a las llamas danzantes. La brisa fresca de la Mancha traía consigo el aroma del campo, mezclándose con un leve olor a tierra y hierbas. Miré a Ramón, sus ojos reflejaban la luz del fuego, y en ese momento sentí que el tiempo se detenía. —Clara —empezó Ramón, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros—, siempre he admirado tu pasión por la vida. Desde pequeños
siempre fuiste la más valiente entre nosotros. Sus palabras me envolvieron y una mezcla de halago y incomodidad me invadió. Ramón, eso fue hace mucho tiempo. No soy la misma niña que corría por estos campos. Pero sigues siendo la misma persona en el fondo, insistió, acercándose un poco más. A veces pienso en lo que podría haber sido si no hubiéramos tomado caminos diferentes. El aire se volvió denso y mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, tratando de mantener la voz firme. Quiero decir que siempre he sentido algo especial por ti, Clara. Nunca lo mencioné porque sabía que tenías a Miguel, pero ahora que estás aquí, siento que hay algo entre nosotros que no podemos ignorar. Me quedé en silencio, asimilando sus palabras. La tensión entre nosotros era palpable, y aunque una parte de mí quería gritarle que no, la otra parte anhelaba acercarse más. Ramón, esto no es correcto. Estoy casada. Lo sé, respondió, su mirada profunda y sincera. Pero eso no cambia lo que siento. Y no quiero que te sientas atrapada. Quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti. Mientras sus ojos se mantenían fijos en los míos, su mano alcanzó lentamente mi rostro, como si temiera que pudiera huir en cualquier momento. Cuando su dedo tocó suavemente mi mejilla, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Esa sensación de culpa y deseo se entrelazaba en mi pecho y me encontré atrapada entre dos mundos. Ramón, esto no puedo, murmuré, pero mi voz era apenas un susurro. No puedo traicionar a Miguel. ¿Y qué pasa contigo, Clara? ¿Dónde estás tú en todo esto? Su pregunta resonó en mi mente y por un momento me sentí perdida. Yo no lo sé, respondí, sintiendo las lágrimas amenazando con brotar de mis ojos. Siento que he dejado de ser yo misma. Todo es tan confuso. La noche continuaba avanzando, pero el calor de la fogata apenas lograba calmar el tumulto interno que experimentaba. Aquel momento en el que Ramón había tocado mi rostro se había convertido en un punto de no retorno. Clara, dijo con una voz suave, no tienes que decidir nada ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, para apoyarte. Antes de que pudiera responder, mi teléfono comenzó a vibrar en el bolsillo de mi chaqueta. Saqué el dispositivo y vi el nombre de Miguel en la pantalla. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Vas a contestar? Preguntó Ramón, su voz llena de curiosidad y preocupación. Yo no puedo, respondí, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. No sé si estoy lista para hablar con él. Haz lo que sientas que es correcto, me aconsejó. Su mirada era comprensiva. Pero recuerda que tu felicidad es lo más importante. Con el corazón en la mano, decidí ignorar la llamada de Miguel. La preocupación comenzaba a brotar en mi mente como una sombra. ¿Te gustaría que siguiéramos hablando? Ramón sugirió, su tono suave y persuasivo. Sí, murmuré, sintiendo que el deseo de saber más sobre él, sobre nosotros, era más fuerte que el miedo que me invadía. La fogata crepitaba, y mientras las estrellas brillaban en el cielo, supe que la noche apenas comenzaba y que mis decisiones tendrían repercusiones que jamás podría imaginar. Era uma tarde quente en La Mancha e o sol comecaba a se pôr, tingindo o ceu de laranja profundo. E estaba no estábulo con Ramón, cercada pelo cheiro inconfundível de feno e o suave relinchar dos cabalos. A atmósfera estaba carregada e nao conseguía afastar a sensacao de que algo estaba prestes a acontecer. Ramón estaba próximo. Se usó los castanos brilando como unha intensidade que me deixaba nervosa. Clara, doce se lembra como costumábamos brincar aquí cuando éramos criancas? Ele perguntou, a voz suave como unha brisa. Sim, eu me lembro. Respondí, o sorriso involuntario surgindo en meu rosto. Eu sempre quería montar aquele cabalo negro que vocetina. Ele riu, e aquele samecou no meu coracao. Era unha risada que eu había esquecido, mas que agora soaba como música. Tal vez poce debese montar novamente. Ramón sugeriu, dando o paso máis perto, seu olhar fixo en min. Eu poso te ajudar. Senti meu coracao acelerar. A proximidade dele despertaba algo dentro de min que eu tinha tentado ignorar. O desejo misturado a culpa se tornaba unha tempestade en mina mente. Eu sabía que o que estaba prestes a acontecer non era certo, mas ao mesmo tempo, a adrenalina corría en minas veías como veneno doce. Ramón, comecei a dicer, mas ele non me deixou terminar. Clara, ele hesitou,
Sua voz basa e carregada de significado. E Nao poso máis esconder o que sinto por voce. O mundo ao noso redor desapareceu. Olei para ele, e por momento, tudo o que iu conecia se desfez. Ele se aproximou aínda máis, e iu podía sentir seu calor. Unha parte de min quería que ele me beijase, mas outra parte gritaba para iu parar. Ramón, espere, iu murmurei, mina voz trémula. Iso non é certo. O que non é certo? Ele perguntou, confuso. Estamos apenas nos permitindo sentir. Clara, non precisa ter medo. Iu quería acreditar nas palabras dele, mas a culpa comecou a me sufocar. Iu pensaba en Miguel, meu marido, e en como iu estaba traendo a confianza de Leao estar aquí e mueme lugar tao íntimo con Ramón. Iu non sei se poso facer iso, afirmei, dando paso para atrás, tentándome afastar da tentacao. Voce non precisa decidir agora. Ramón dise, súa voz suave, mas como tom de urgencia. Apenas saiba que iu estarei aquí, non importa o que voce escoler. Iu me afastei aínda máis, o coracao acelerado, a mente confusa. O que iu debería facer? Era o dilema que parecía imposible de resolver. A idea de contar a Miguel sobre o que estaba acontecendo me aterrorizaba. E se iu magoase Ramón? Clara, escute, ele comecou, mas iu o interrompi. Iu preciso de tempo para pensar. Iu dise, a voz falando. Non poso facer iso agora. Ele asentiu, mas iu podía ver a frustracao en seu olar. A conecao entre nos era palpável, mas iu non sabía como lidar con iso. Saí do estábulo, buscando ar fresco, mas dentro de min, a tempestade de mocoes continuaba. En cuanto caminei a pelos campos de oliveiras, tentando clarear meus pensamentos, a imagen de Miguel surgiu en mina mente. A súa voz me chamando, a preocupacao en seus solos cuando ele me olaba. Iu non quería magoalo, mas ao mesmo tempo non conseguía ignorar o que sentía por Ramón. O que iu estou facendo? Murmurei para min mesma, a confusao se intensificando. Iu non poso continuar así. Foi cuando meu celular vibrou no bolso e unha mensajem de Miguel apareceu na tela. Oi, amor, está tudo ben? Sinto súa falta. Meu coracao despencou. Como iu podería responder a iso? Como iu podería ser honesta con ele cando iu mesma estaba tao perdida? Decidí que precisaba de máis tempo, mas o tempo estábase esgotando. Miguel estaba preocupado e iu sabía que, en algún momento, ele viría até min. E cando iso acontecese, iu tería que enfrentar a verdade. Me encontraba en la granja, rodeada por la calidez del atardecer, cuando escuché el sonido de un automóvil acercándose. Mi corazón dio un vuelco. Miguel había decidido venir. Miré a Ramón, que estaba a mi lado, conversando animadamente sobre algún recuerdo de la infancia. La tensión que había estado acumulándose entre nosotros se hizo palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. ¿Es él? Pregunté, incapaz de ocultar la inquietud en mi voz. Ramón se detuvo y giró la cabeza hacia la dirección del sonido. Su expresión se tornó seria y, por un momento, fui capaz de ver la preocupación en sus ojos. Era como si entendiera el peso de la situación mejor que yo. Sí, es él, respondió, su tono grave. No sabía si debía sentirme aliviada o aterrorizada. Miguel y yo habíamos construido una vida juntos, y sin embargo, en ese instante me sentía más distante del que nunca. La imagen de Ramón, tan cercano, tan comprensivo, contrastaba con la realidad de mi matrimonio. Miguel llegó con una sonrisa en el rostro, pero al vernos juntos, su expresión cambió. La chispa de alegría se desvaneció y fue reemplazada por un atisbo de desconfianza. «Clara, cariño», dijo Miguel, acercándose. «No sabía que ibas a estar aquí con Ramón». «Hola, Miguel», respondí, intentando sonar casual, pero mi voz tembló. «¿Estabas pasándolo bien?», preguntó, su mirada fija en Ramón. «Sí, claro». Ramón me estaba mostrando la granja, dije, intentando romper la tensión. ¿No te parece que hemos pasado suficiente tiempo aquí? Intervino Ramón. Su tono cortante no pasó desapercibido. Miguel arqueó una ceja. La incomodidad en el aire se hacía más densa, como si unas cuantas palabras más pudieran hacer estallar todo. Tal vez deberíamos ir a dar un paseo, sugerí,
sin saber si estaba tratando de calmar las aguas o simplemente escapar de la situación. ¿Un paseo?, repitió Miguel, con un leve tono de incredulidad. ¿A dónde? A los olivares, contestó Ramón rápidamente, como si supiera que era la salida más segura en ese momento. Asentí con la cabeza, y aunque sabía que no era el mejor plan, lo acepté. La idea de caminar entre los árboles me parecía un alivio, un espacio donde podría respirar y pensar. Está bien, vamos, dijo Miguel, y aunque su tono era de aceptación, podía ver la tensión en sus hombros. Empezamos a caminar, y el silencio se volvió incómodo. Ramón iba un paso delante de nosotros, mientras yo caminaba al lado de Miguel. Podía sentir su mirada sobre mí, buscando respuestas en mi rostro. ¿Te encuentras bien?, me preguntó Miguel, su voz suave, pero con un trasfondo de inquietud. Te he llamado varias veces y no contestaste. Lo siento, estaba ocupada, disfrutando de la paz de la granja, respondí, forzando una sonrisa. Miguel asintió, pero su expresión no se suavizó. La sombra de la duda seguía acechando entre nosotros. ¿Y qué tal Ramón?, insistió. ¿Te ha tratado bien? Sí, claro, dije, pero las palabras se sentían vacías. ¿Cómo podía explicarle que había algo más entre Ramón y yo, algo que estaba empezando a florecer en medio de esta confusión? Al llegar al olivar, Ramón se detuvo y se volvió hacia nosotros. Su expresión era de una serena complicidad. ¿Qué tal si nos sentamos un momento?, sugirió, señalando un tronco caído. Miguel miró a Ramón con recelo, pero se sentó junto a mí. El silencio se hizo de nuevo presente, y mientras miraba los árboles, sentí que el aire fresco era un bálsamo para mi mente agitada. Este lugar es hermoso, dije, tratando de romper el hielo. Me recuerda a los veranos que pasaba aquí de niña. Sí, la naturaleza tiene su manera de calmar el espíritu, respondió Ramón, sus ojos encontrados en los míos por un instante que se sintió eterno. Miguel se aclaró la garganta y la atmósfera se hizo tensa una vez más. Sus palabras estaban a un paso de salir, y yo sabía que la conversación se tornaría inevitable. Clara, es importante que hablemos sobre lo que está pasando, dijo Miguel, y mi corazón se hundió. No estaba lista para enfrentar esa conversación, no ahora, no en este momento. Respiré hondo, sintiendo que el tiempo se detenía. La verdad estaba cada vez más cerca, pero ¿estaba lista para revelarla? Caminaba por los campos de olivos, sintiendo la tierra caliente bajo mis pies descalzos. Ramón estaba a mi lado, su presencia era reconfortante, pero también inquietante. Las hojas susurraban con el viento, y cada paso que daba me acercaba más a una verdad que había estado evitando. Miré hacia el horizonte, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, un espectáculo que me recordaba lo hermoso que podía ser la vida si tan solo me atreviera a vivirla plenamente. ¿Qué piensas?, preguntó Ramón, rompiendo el silencio que se había instalado entre nosotros. Su voz tenía un tono suave, casi como un susurro. Estoy intentando entender lo que estoy sintiendo, respondí, sintiendo que mis palabras eran insuficientes. En ese momento todo se sentía tan confuso. A veces es difícil saber lo que realmente queremos, dijo él, acercándose un poco más. Podía sentir su mirada intensa sobre mí. Pero no deberías tener miedo de explorar tus sentimientos. Clara, la vida es demasiado corta para vivir en la sombra de lo que los demás esperan de nosotros. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco. Recordé las noches en Madrid, las conversaciones con Miguel que siempre terminaban en discusiones sobre su trabajo y su ambición. La vida que había construido a su lado era cómoda, pero a menudo me dejaba un vacío que no sabía cómo llenar. ¿Y si lo que quiero es estar con Miguel?, pregunté, desafiando la idea que Ramón parecía estar sugiriendo. Él ha estado ahí para mí en los buenos y malos momentos. No se trata solo de estar con alguien. Clara, se trata de ser feliz, contestó Ramón, sus ojos fijos en los míos. Todos merecemos la libertad de elegir lo que nos hace sentir vivos. Sentí un nudo en el estómago. ¿Era eso lo que realmente deseaba? La idea de dejar todo atrás, incluso a Miguel, me aterraba y emocionaba al mismo tiempo. La inseguridad de lo que podía perder se entrelazaba con el deseo de descubrir algo nuevo, algo que había estado escondido en lo más profundo de mí. A veces me pregunto si estoy realmente feliz, murmuré, sintiéndome vulnerable al compartir mis dudas. La rutina me asfixia, Ramón. Y aquí, en esta facenda,
Siento que me estoy redescubriendo. Entonces, ¿por qué no te permites explorar eso? Preguntó Ramón, su voz llena de comprensión. No tienes que decidir nada ahora mismo. Solo vive el momento. En ese instante, una sombra cruzó mi mente. Miguel. Su imagen, fuerte y confiada, se interponía entre mis deseos y mis miedos. Justo cuando comenzaba a abrirme, lo vi a lo lejos, acercándose. Su expresión era difícil de leer, pero la preocupación brillaba en sus ojos. —Clara, ¿estás bien? —preguntó Miguel, su voz resonando con una mezcla de ansiedad y amor. Me sentí atrapada entre dos mundos. Miré a Ramón, quien me sonrió levemente, como si supiera que este momento era crucial. —Sí, solo estábamos hablando —respondí, intentando mantener la calma—, sobre la vida y el futuro. —¿Y qué has decidido? —inquirió Miguel, frunciendo el ceño. Su voz era firme, pero había una vulnerabilidad en ella que no pasé por alto. —No he decidido nada —admití, sintiendo que cada palabra pesaba toneladas. Solo trato de entender lo que quiero. —¿Y lo que quieres es estar aquí? —preguntó él, la tensión palpable en el aire. La pregunta me dejó en un estado de indecisión. Miré a Ramón y luego a Miguel, sintiendo que todo lo que había estado reprimido comenzaba a salir a la superficie. La verdad era que no sabía si quería seguir la vida que había vivido hasta ahora o arriesgarme a explorar el abismo de mis sentimientos. —No estoy segura —respondí finalmente, con la voz entrecortada. La incertidumbre me envolvía como una niebla densa. En ese momento me di cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Las decisiones que tomara a partir de ahora cambiarían el curso de mi vida para siempre. La brisa suave de la tarde acariciaba mis mejillas mientras caminaba hacia el pequeño porche de la casa de Ramón. Las flores silvestres que rodeaban la entrada parecían susurrar secretos que solo la naturaleza podía entender. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de emoción y temor. Había decidido que era hora de abrirme a Ramón, de compartir los sentimientos que habían estado creciendo en mi interior como una tormenta silenciosa. —Ramón —comencé, mi voz temblando ligeramente—, hay algo que necesito decirte. Pero antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió de golpe y Miguel apareció. Su expresión era una mezcla de desconcierto y determinación. —Clara, ¿podemos hablar? —dijo, su tono grave y autoritario. El aire se volvió denso y mi corazón se hundió en mi pecho. Miguel notó la tensión entre Ramón y yo y su mirada se oscureció. —¿Qué está pasando aquí? —preguntó, cruzando los brazos en un gesto defensivo. —Nada, Miguel —respondí rápidamente, tratando de mantener la calma. Solo estábamos conversando. —¿Conversando? —replicó, levantando una ceja. —Clara, sé que algo no está bien. Has estado distante, diferente desde que llegaste. El silencio se apoderó del momento. Miré a Ramón, quien permanecía en pie, observando la escena con una mezcla de preocupación y resignación. No quería que esto se convirtiera en un enfrentamiento. Pero, por más que intentara evitarlo, la verdad estaba a punto de salir a la luz. —Miguel, empecé, pero Ramón me interrumpió. —Clara, espera. Se volvió hacia Miguel, su voz firme. —Hay algo que deberías saber. Miguel frunció el ceño y su atención se centró en Ramón. —¿Qué quieres decir? —preguntó, claramente intrigado. He estado enamorado de Clara desde que éramos niños. Nunca quise interferir en su vida, ni siquiera cuando decidieron casarse —confesó Ramón, su mirada fija en la de Miguel. Aquella revelación fue como un rayo que partió el cielo en dos. Mi estómago se retorció y sentí que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Miguel se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. —¿Qué? —susurró, su voz apenas audible. —¿Es eso cierto, Clara? No sabía qué responder. La verdad era que había una conexión entre Ramón y yo que no podía ignorar, pero también había amor por Miguel, aunque me sentía atrapada en una red de confusión. —No sé qué decir —murmuré. Ramón dio un paso hacia adelante, su expresión llena de sinceridad. —Clara, lo que siento por ti no ha cambiado. Siempre he querido lo mejor para ti, incluso si eso significa que debías estar con Miguel. Pero ahora que te veo aquí, no puedo evitarlo más. —Esto es una locura —dijo Miguel, su voz temblando de ira y traición. —¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque no quería hacerte daño. Ramón se mantuvo firme. Siempre pensé que tu felicidad era lo más importante. Pero ahora, al verte con Clara,
No puedo quedarme en silencio. Miguel miró entre Ramón y yo, su rostro una mezcla de furia y desilusión. En ese momento, todo se volvió confuso. La revelación de Ramón era como un juego de dominó que había comenzado a caer y no podía prever cómo terminaría. ¿Sabes qué? Dijo Miguel, su voz ahora baja y temblorosa. Esto es más complicado de lo que imaginé. Pero tengo que saber la verdad de ti. Clara, ¿eres feliz conmigo? Su pregunta me golpeó como un martillo y sentí que el aire se me escapaba. La verdad era que, en ese instante, no sabía si podía ser feliz con él o si mi corazón pertenecía a otro lugar. La lucha no era solo entre los tres, sino también dentro de mí misma. No lo sé, Miguel, respondí, mis ojos llenos de lágrimas. Estoy tan confundida. El silencio se instaló nuevamente, pesado e incómodo, mientras la realidad de nuestra situación se asentaba sobre nosotros como un manto oscuro. Las palabras que debían fluir seguían atrapadas en mi garganta y comprendí que este momento definiría no solo nuestras vidas, sino también quién era yo realmente.